Pero hoy es un día horrible, ¿está? Acá empezó a llover recién, así que bueno, ahí estamos todavía que no hace tanto frío, no está tan fresco. Bueno, termino de ir al último. ¿Cómo? Bueno, ya todos los que estaban en sala de espera están admitidos. A ver, hay uno más que se acaba de sumar y ya comenzamos. Acá. Bueno, ahí está. Bueno, ¿cómo están? Espero que estén bien. La idea de hoy es poder trabajar como trabajamos en la clase que tuvieron conmigo, la semana pasada, no la anterior. Sé en lo que estuvieron trabajando con Nacho. Ahí Nacho me dijo que con esto que les planteó, lo que trató de hacer es una devolución general y prefiere retomarla en la próxima clase como para poder clarificar cualquier cuestión en relación a ese tema, algunas dudas, y de paso poder darles como más tiempo a que puedan participar en el foro, ¿sí? Por si alguno no tuvo tiempo, sí poder tener estos días para sumarse al foro y poder aportar algo a esto que él les planteó la clase pasada, ¿sí? Bueno, la idea de esta clase es poder trabajar, ahora en un ratito ya voy a compartir pantalla, sobre lo que sería el capítulo 6 de Roxana y No, sobre lo que sería la hipótesis, formulación y alcance, los tipos de hipótesis, vamos a ver no solo qué es una hipótesis, sino cuál es la particularidad de la hipótesis descriptiva, las explicativas y las interpretativas. Y después también vamos a trabajar sobre la diferencia entre causalidad y correlación, que muchas veces se lo confunde, y las diferencias entre presupuestos e hipótesis, ¿sí? Yo al finalizar la clase, ahora voy a compartir pantalla, pero al finalizar la clase les voy a compartir las notas de clase, ¿sí? Para que ustedes puedan ya tenerlo eso como un insumo al momento de leer y de sumar las notas que ustedes vayan tomando de la explicación que yo dé hoy, ¿sí? ¿Les resultaron bien las notas de clase, el formato de la semana anterior? Cuando di clase yo, ¿les sirvió? ¿Quieren otro formato? Sí, se entendía. Bien. Bueno, la idea es que eso lo puedan tomar como base y ustedes sobre eso puedan después complementar ya con la lectura más detallada del texto y demás. Así que si les parece, voy a compartir pantalla. Ahí está, ahí tenemos las notas de la clase de hoy. Y bueno, vamos a avanzar entonces con esto de qué hablamos cuando hablamos de hipótesis, ¿sí? Quiero ver, a ver si se ve bien. A ver, ¿se está compartiendo o está empezando recién ahora a compartirse? Disculpe, profesora. Bueno, espero ahí. Hay un compañero que está esperando para que lo pueda admitir usted. Reyes Nelson. ¿No? No tengo a nadie en sala de espera todavía. Bueno, gracias igual. Fíjate si está en el link correcto. Por ahí está en el link de las clases de Nacho. Yo puse que compartió usted hoy, lo puse en el grupo, pero bueno, ahí le digo que se fije bien. Le digo. Dale. Bueno, ahí ven más grande, que ahí lo acerqué. Sí, ¿no? Este se ve mejor. Bien, perfecto. Bueno, entonces, como les decía, vamos a hablar de hipótesis.
Yo no sé si recuerdan cuando tuvimos la clase anterior, yo les había planteado esto de que uno en la vida diaria, todos permanentemente estamos hipotetizando. ¿Por qué estamos hipotetizando? Porque a partir de observar en la realidad ciertas características, ciertos conjuntos de situaciones que se dan, ahora sí hay gente en la sala de espera, ahí está. Ciertas características, ciertas situaciones que se dan en conjunto, uno empieza a suponer que esa conjunción de factores pueden estar generando una determinada situación, ¿sí? En ese sentido es que yo les digo que todo el tiempo estamos haciendo hipótesis, ¿sí? Vemos que el cielo se pone oscuro, que hay humedad, que el ambiente está medio pesado, ¿qué suponemos? Que va a llover, ¿sí? Esa es nuestra hipótesis, de que a lo largo del día o en algún momento del día o pronto va a llover, es una hipótesis. Después quizás sucede algo que corrobora esa hipótesis, que efectivamente se pone a llover o que la termina refutando, ¿sí? Pero bueno, nosotros en la vida cotidiana hacemos hipótesis. ¿Qué particularidad vamos a trabajar? Es qué pasa con la hipótesis en el proceso de construcción de conocimiento científico, ¿sí? Que ahí cambia. Entonces vamos a arrancar de la autora que estamos trabajando, que es Roxana Inoue, que plantea esto, de que una hipótesis no es una ocurrencia azarosa, como por ahí tenemos en el día a día o hacemos nosotros en el día a día, en el orden de lo cotidiano y a partir de observar ciertos factores, sino que una hipótesis en investigación científica es una especie de anticipación, ¿no? de esa situación, de ese producto, y que está dada porque necesariamente para encuadrar la hipótesis necesito confeccionar un marco conceptual, ¿sí? Entonces, Edna, te voy a apagar el micrófono porque si no se pisa con lo que estoy diciendo yo y es un lío el sonido. Bueno, lo que les estaba diciendo, que hay cierta anticipación del producto en el sentido de que nosotros al momento de elaborar investigación científica, lo que hacemos es construir un marco teórico, es decir, seleccionar de los distintos autores que trabajan el tema o los temas cercanos a lo que yo voy a trabajar en mi proceso de investigación. Digamos, yo recurro a esos autores, a esos teóricos y elijo qué conceptos específicos voy a usar y los enlazo, es como que hago un trabajito artesanal de costura, ¿sí? Para construir ese marco teórico, ese encuadre que le va a dar contención a ese presupuesto que yo tengo. O sea, la hipótesis es un presupuesto, es algo que yo supongo, pero que tiene un entramado teórico, que es el marco teórico y conceptual, que le da sustento para que efectivamente sea una hipótesis científica. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el punto que distingue entre una hipótesis como un producto del proceso científico de una presunción, ¿sí? De un presupuesto, que es más informal, es más azaroso, es más espontáneo, ¿sí? Eso es lo que separa una cosa de la otra. Entonces, retomando, cuando hablamos de hipótesis, hablamos de presupuestos, ¿sí? De algo que presupongo, pero que tiene un entramado conceptual que le da sustento, que contiene, ¿sí? Esa cuestión que yo estoy suponiendo que es de una determinada manera, ¿sí? Entonces, necesariamente, cuando comienzo mi proceso de investigación, quizás tengo alguna hipótesis o algunas ideas vagas, pero recién le voy a dar forma, una forma concreta a esa presunción que tengo para transformarla en hipótesis, una vez que logro darle forma al marco teórico que la va a sostener, ¿sí? Entonces, este trabajo conceptual previo del que habla Inoue va a hacer referencia a que necesariamente una hipótesis
tiene, por un lado, una función dialéctica y por el otro lado, cierto alcance. Cuando hablamos de función dialéctica, hablamos de que la hipótesis lo que hace es ser un enunciado que vincula, por un lado, el marco teórico y toda esa selección teórica que establecemos para darle encuadre a nuestro problema de investigación, y por el otro lado enlaza la contrastación empírica. Es decir, que la hipótesis está enunciada de tal manera que me permite poder contrastarla. Es decir, me permite poder poner la prueba con la realidad, ya sea a través de la recolección de datos, ya sea de la observación directa, ¿sí? Por eso la función dialéctica, como dice acá en las notas, actúa como puente, es decir, que la hipótesis une, por un lado, el campo teórico que construyo, esa selección de conceptos que realizo y cómo yo, como investigador, los voy entramando, los voy tejiendo el uno con el otro para darle sentido a lo que yo supongo, y por el otro lado, la posibilidad fáctica de observar en la realidad, de contrastar, de poder poner la prueba, ¿sí? Entonces, por un lado, la hipótesis tiene esta función dialéctica. Y por el otro lado, también la hipótesis implica un alcance. Cuando hablamos de alcance, hablamos de estas tres características que son fundamentales. Una, que debe ser precisa. Yo no puedo elaborar hipótesis que sean ambiguas, que sean vagas. ¿Por qué? Porque la ambigüedad de la hipótesis hace, ¿sí?, que mi hipótesis pierda la coherencia lógica y pierda la posibilidad efectiva de ver dónde y qué es lo que tengo que observar en el campo, ¿sí? Entonces, necesariamente toda hipótesis tiene que estar definida de manera precisa, ¿sí? Ahora más adelante vamos a ver cómo. La otra cuestión, y que ya un poco lo dije, debe ser lógica. Cuando hablamos de lógica, quiere decir que tiene que tener una estructura que me permita, ¿sí?, por un lado, que esté expresada ese presupuesto con coherencia, ¿sí?, con una coherencia lógica, que vincule y que exprese efectivamente los conceptos que yo seleccioné y los cuales definí en el marco teórico, ¿sí? Y, por otro lado, que defina, ¿sí?, esas características, esos factores, esos atributos a observar en la realidad, de manera tal que yo, al poner la prueba, ¿sí?, pueda efectivamente ver si mi hipótesis se confirma, es decir, que dicen, la investigación dice, los resultados de la investigación dicen que es como vos suponías, ¿sí? O, esperen que estoy admitiendo a alguien, ahí está, o si efectivamente cuando la pongo a contrastar, la pongo en juego con la realidad, mi hipótesis refuta. Es decir, que la realidad, los datos que obtengo de la realidad me demuestran que, como yo suponía que era, no es de esa manera, que es de otro modo, ¿sí? Bien. Hasta acá, ¿esto se entendió? Si no quieren abrir el micrófono, me pueden mandar un dedito. ¿Esto va? Cualquier duda, abren el micrófono y me consultan, ¿sí? Bien. Entonces, ahora que tenemos una idea en general, ¿sí?, de qué es una hipótesis y cuáles son las dos cuestiones centrales que tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, vamos a ir a la tipología. ¿Qué tipo de hipótesis, según Roxana Inoue, podemos encontrar en investigación científica, ¿no?, en ciencias sociales específicamente? Y Roxana Inoue lo que dice es que ella las clasifica de esta manera de acuerdo a la profundidad y de acuerdo al tipo de conocimiento que pretende producir, ¿sí? Entonces, a partir de estas dos cosas es que Roxana Inoue va a decir
las hipótesis pueden ser descriptivas, pueden ser explicativas y pueden ser interpretativas. Esperen que estoy admitiendo más gente. No me aparecen ahora. A ver, me aguardan un chiquito que tengo que ver por dónde. Ahí está. Bueno, entonces dijimos, hay hipótesis descriptivas, explicativas e interpretativas, ¿sí? Vamos con las descriptivas. Como me lo dice la clasificación, las descriptivas son aquellas que describen, ¿sí?, las características que toman, digamos, o que tienen la población sobre la cual yo estoy desarrollando el estudio, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de, estoy hablando de la población de, de Lanús en relación a las personas de entre 30 y 45 años de edad. Si yo quiero describir, digamos, el nivel educativo, voy a hablar de, por ejemplo, o si quiero hablar de la población de Lanús en su conjunto, así se entiende mejor, puedo hablar de franjas etarias y de nivel educativo, o de zona geográfica de residencia y de nivel educativo. Entonces yo ahí lo que estoy haciendo es clasificando, ¿sí?, a la población en función de ciertas características que yo pretendo conocer y que observo a partir de un criterio, ¿sí?, o los criterios que yo establezca que quiero observar, ¿sí? Por ejemplo, si quiero describir la población en función del nivel educativo y zona de residencia, o nivel de consumo de bienes culturales y, nivel de ingresos, ¿sí? Esas son formas diferentes de poder caracterizar, digamos, una población. No sé quién abrió el micrófono. Creo que quieren consultar algo. Esperen que sigo admitiendo personas. Ahí está. Bien. Entonces, me figura admitir un invitado, pero ahí está. Entonces, como dice las notas de clase, dice, anticipan cómo se distribuyen o asocian ciertas características en una población. Por ejemplo, acá hay otro ejemplo que es a mayor nivel educativo, mayor participación ciudadana. O en ciertos sectores, en ciertos lugares, en ciertas ubicaciones geográficas de la ciudad, el nivel educativo varía o puede ser de tal y cual manera, ¿sí? Ahí lo que hago es voy asociando características, ¿sí?, para describir la población sobre la cual estoy desarrollando mi investigación. Entonces, las descriptivas, las hipótesis descriptivas, al momento de ser enunciadas, justamente lo que enuncian son características, ¿sí?, que la población tiene según lo que yo supongo, y que tengo que hacer un estudio o tengo que hacer mi proceso de investigación para justamente contrastar si efectivamente es de esa manera o no, ¿sí? Esperen que se sigue sumando gente. Es medio incómoda esta parte porque yo pierdo de vista quién se va sumando y es medio un lío, pero bueno. Bien, entonces vamos ahora con las hipótesis explicativas. Algo que aclaro, quédense tranquilos que vamos a trabajar en esto y que aprendan a identificarlas. Yo ahora estoy explicando lo teórico, pero después vamos a verlo cómo es la aplicación práctica para poder identificar cuándo una hipótesis es descriptiva, cuándo es explicativa, ¿sí? Bien, vamos a las hipótesis explicativas. Las hipótesis explicativas lo que buscan es ver, es observar o es
es explicar una relación entre ciertos aspectos que observo o que refieren a una población, que sería la población de estudio, en la cual hay un vínculo entre esos factores de causa y efecto. Es decir, una hipótesis explicativa lo que busca es definir, ¿sí?, un porqué. ¿Sí? Tal cosa sucede por tal cosa, ¿sí? Busca que dos variables, vamos a ver en profundidad qué son las variables. Las variables, definiéndolas rápido, son aspectos de la realidad, aspectos o atributos que yo quiero observar, ¿sí? Entonces, cuando yo defino un problema de investigación, ese problema de investigación va a tener distintos aspectos de la realidad interactuando entre sí. ¿Interactúan de manera libre y yo observo todo? No. Lo que voy a hacer al definir un problema de investigación es definir qué atributos, qué aspectos de la realidad interactúan entre sí en relación a alguna población específica, ¿sí? Yo no puedo estudiar todo en simultáneo, es imposible. Entonces, siempre que planteo un problema de investigación, como dijimos en la clase anterior, estoy planteando un recorte de la realidad, sobre el cual yo voy a hacer un proceso para producir conocimiento. Bueno, cuando hablo de variables explicativas, lo que estoy hablando es de esto, ¿no? De que en mi, variables no, hipótesis explicativas, lo que estoy planteando es esto. Planteo una relación entre variables, entre aspectos o atributos de la realidad que yo voy a observar, que considero que uno condiciona el funcionamiento del otro en relación a una población específica. Es decir, que suceda que un atributo funcione de una determinada manera condiciona a que ese factor B o ese atributo B funcione de esa manera. Si no estuviera A, ¿sí?, B no estaría o no funcionaría de la manera en que yo estoy suponiendo en mi hipótesis que funciona. Por eso hablamos que las variables explicativas en general tratan de dar justamente ese porqué de esos aspectos de la realidad están funcionando de una determinada manera, ¿sí? Siempre que hablamos de hipótesis, y esto hago un asterisco en relación a todos los tipos de hipótesis, siempre estamos hablando de una relación entre variables, ¿sí? Es decir, siempre que hablamos de hipótesis, estamos hablando que sobre una población específica que yo estoy estudiando, hay atributos que se vinculan de maneras diferentes, ¿sí? Esos atributos son las variables, y que en esa vinculación yo estoy tratando de poner a prueba a través de la hipótesis y del proceso de investigación que realizo, si efectivamente esa relación entre esos atributos funciona de esa manera o no, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de variables de hipótesis explicativas, no solo estamos diciendo o presuponiendo qué pasa, sino por qué pasa, tratando de buscar una relación de causa y efecto entre esos atributos que mencionábamos antes, ¿sí? Entonces, siempre que pensamos en variables explicativas, cuando veamos ejemplos, cuando ven que hay una cosa, un problema que se trata de explicar el por qué, estamos hablando de que es una hipótesis explicativa, ¿sí? Bien, y ahora vamos a las hipótesis interpretativas. Las hipótesis interpretativas, en general, son las más comunes en los trabajos con enfoque cualitativo, ¿sí? Cuando hablamos de enfoques cualitativos, hablamos de casos, de un número de casos reducidos o inclusive un solo caso de estudio que yo voy a investigar y sobre el cual quiero conocer con mayor profundidad no solo las características, sino por qué se dan ciertos fenómenos en relación a ese problema de investigación, ¿sí? Es decir, que las variables interpretativas lo que buscan es conocer, digamos, con mayor profundidad y tratar de interpretar el sentido que quienes son la población de estudio
dentro de ese problema específico en sí, le están dando aquello que sucede, ¿sí? Por ejemplo, hay un estudio muy común de la antropología que es la etnografía, ¿sí? En la etnografía lo que se hace es estudiar en profundidad y no solo describir, sino tratar de comprender, de interpretar por qué, por ejemplo, una población, una pequeña comunidad que vive en cierto lugar del mundo tiene los rituales que tiene, por qué hace los rituales que hace, cuáles son esos rituales, en qué consisten los rituales, por qué los hace, cuál es el sentido para ellos. Entonces ahí el investigador focaliza, por ejemplo, en una población sola y trata no de explicar las causas de por qué hace lo que hace, sino de buscar el sentido y de conocer e interpretar con mayor profundidad, en este caso si recortamos hacia los rituales puntualmente, ¿sí? Hasta acá, de mientras que me tomo un mate, ¿algún comentario, alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Le veo el dedito a Lorena. Sí, vamos bien, vamos bien. Gracias, Vero. Ariadna, te escucho. Quería saber si básicamente uno explica el qué, el otro por qué y el último para qué. Es una buena definición. Sí, me gusta. Está muy bueno, Ariadna. Sí, muy bien. Ahora lo agregamos a las notas. Lo voy a agregar. Muy buen análisis. Sí, el para qué, porque el para qué le da sentido. ¿Para qué hacen lo que hacen? Ahora lo ponemos acá en las notas. Entonces tenemos, anticipan, acá ponemos. Lo agregamos. Ay, esperen que busque. Ahí está, muy buen aporte. Ahí lo agregué a las notas. ¿Sí? Bien, muy bien. Excelente. ¿Algo más? Entonces, muy bueno con este aporte que hizo Ariadna, porque nos permite como entender un poco mejor las descriptivas, describir el qué, ¿sí? Son como más generales, las explicativas, tratar de identificar el por qué, y las interpretativas, conocer el para qué, es decir, el sentido de aquello que hacen, ¿sí? Ven que acá dice captar el sentido, lo ponemos acá en negrita también, ¿sí? Buscan captar el sentido o el significado de un fenómeno social. Bien, hasta acá entonces vamos bien. Bueno, si vamos bien, entonces vamos a ver que en nuestras hipótesis, cuando hablamos de hipótesis, aparece el dilema de la causalidad versus correlación, ¿sí? Y es importante lograr entender, ¿sí?, la diferencia entre una correlación y una causalidad, ¿sí? Cuando hablamos de correlación, en general estamos hablando de hipótesis que en el proceso de investigación se aplica un enfoque cuantitativo. ¿Qué quiero decir con enfoque cuantitativo? Se utiliza mucho para observar correlación cuando estudiamos un gran número, ¿sí?, de casos, ¿sí? Y por lo general, cuando estudiamos un gran número de casos, no estamos haciendo investigación cualitativa, sino que estamos haciendo investigación cuantitativa, ¿sí? Es decir, que requiere procesamiento estadístico de esos conocimientos que se generan. Entonces, cuando hablamos de correlación, estamos hablando de una asociación estadística entre dos variables, es decir, que esas variables cambian juntas, ¿sí?,
las dos se mueven en conjunto, pero no necesariamente una es causa de la otra. Y voy a poner un ejemplo práctico y como muy infantil, pero bueno, así lo vamos a entender. ¿Vieron cuando ustedes tienen un autito, ¿sí? Que tiene las dos ruedas, obviamente que eso tiene una estructura que conecta y que sostiene, pero las dos ruedas giran hacia adelante o hacia atrás, depende para dónde lo desplace, en conjunto, ¿sí? Eso sería una correlación. Hay una asociación y las dos se mueven en conjunto, pero no quiere decir que la rueda B se mueve porque se movió primero la A, sino que las dos varían en conjunto, ¿sí? Distinto es obviamente que hay una asociación estadística. Nosotros podemos ver muchos casos, sobre todo cuando se estudian grandes poblaciones, como en un censo, que quizás vemos que hay variaciones conjuntas y asociaciones entre aspectos que se observan en ciertas poblaciones, ¿sí? Pero no necesariamente que suceda una hace que genere el efecto sobre la otra, sino que las dos varían en conjunto. Eso es una correlación. El hecho de cambiar juntas es lo que se dice que se da una covariación de variables. Es decir, dos aspectos que observo en la realidad sobre una misma población de estudio, observo que se mueven en conjunto, que varían en conjunto. Por eso hablamos de una covariación. Diferente es la causalidad. ¿Por qué? Porque la causalidad implica que existe un vínculo determinante entre esas variables. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en una relación de causalidad hay una variable independiente y hay una variable dependiente, ¿sí? Para que suceda B, que sería la variable dependiente, necesariamente tiene que suceder A. Si A no sucede, la variable B no va a funcionar, ¿sí? Entonces, la relación de causalidad es una relación de causa y efecto. La correlación, ¿sí? Es una relación de simultaneidad, ¿sí? Entonces, esperen que admito otra persona, ahí está. Entonces, lo digo nuevamente, la correlación es una relación de simultaneidad en la variación de las variables y la causalidad es una relación de determinación de una variable sobre la otra, ¿sí? Entonces, cuando digo hay una correlación, no es lo mismo que decir hay una causalidad, ¿sí? Y en esto es a lo que tengo que prestar atención. ¿Cómo las puedo diferenciar? Vamos a un ejemplo de más arriba. Esperen que lo busco. Por ejemplo, yo acá puse a mayor nivel educativo, mayor participación ciudadana, ¿sí? Esta es una variable muy general, ¿sí? Yo acá en realidad no estoy estableciendo una relación causal, porque no estoy diciendo que el nivel educativo determina la participación ciudadana. Yo estoy suponiendo que las dos varían en conjunto. Es una hipótesis general, quizás que si me pongo más fino y digo, en la ciudad de Lanús, entre 2024 y 2026, el nivel educativo de la población determinó el nivel de participación ciudadana. Ahí estoy estableciendo una relación causal. Estoy diciendo que el nivel educativo determinó, condicionó, afectó el nivel de participación ciudadana. Eso no es lo mismo que decir
que suceden en simultáneo, como lo dice acá, a mayor nivel educativo, mayor participación, ¿sí? Quizás si yo la pongo a prueba, veo que varían en conjunto, pero no necesariamente tienen una relación de causa y efecto. Por eso es determinante lo que yo les decía al principio. ¿Qué les decía al principio? El alcance, ¿sí? Y la función dialéctica de la hipótesis, ¿sí? Entonces, yo no solo tengo que hacer el puente entre el modelo teórico y la posibilidad de poner la prueba con la realidad, sino que en lo preciso o precisa que sea en la enunciación de esa hipótesis, ahí voy a estar no solo definiendo que mi hipótesis pueda ser puesta a prueba con la realidad o no, sino que sobre todas las cosas voy a estar definiendo qué tipo de hipótesis estoy proponiendo, estoy planteando, y si la relación que planteo en mi hipótesis es de correlación o es de causalidad. Hago otra aclaración. Con las mismas variables puedo hacer hipótesis diferentes. ¿Sí? Con las mismas variables, dependiendo cómo la exprese, puedo hacer hipótesis diferentes. Y como hago hipótesis diferentes, puedo hacer tipos de hipótesis distintas. Es decir, no solo hipótesis con una relación diferente entre variables, sino además hipótesis que pueden ser descriptivas, interpretativas o explicativas, dependiendo cómo las exprese. Es decir, dependiendo de con qué otras palabras, en esa precisión al momento de definirlas, voy a construir mi hipótesis, ¿sí? Hasta acá con este tema, porque siempre es medio complejo. A ver, escucho comentarios, preguntas. De mientras me tomo un mate, porque hoy tengo tuve un día cargado. Vieron que yo soy directora de un... Aparecieron las juntadas esas de tiroteo, así que estuve hasta las 4 y pico de la tarde en la escuela, tuve que ir a hacer la denuncia, vino la inspectora, hacer la situación de conflicto, así que hoy tengo un día así. Y ahora peor, profe, ahora que llegó el instructivo de liquidación con el 1.7. Ya está, estamos todos. Una fiesta bárbara. No, hoy es mi día, ojo, hoy es mi día, no. Casco y cacerola. Sí, tal cual. No, hoy vino el inspector y le dije, estoy harta, no doy más. Llego de la comisaría y estaba en la dirección, estaba con el vicedirector. Le dije, estoy saturada, no doy más. O sea, ya está, basta. Y encima estaba en la comisaría y sucedían tantas cosas en simultáneo dentro de la comisaría. O sea, había gente por tantos temas diferentes y empezamos a caerlos de los colegios, que ya venimos de la semana pasada. Yo en el mío venía zafando y hoy ya, bueno, en fin, es como está todo, ¿no? Es un tema de época. En la de General Sarmiento también tuvimos menos de 20 días 2 amenazas de bomba ya. Mandaron un correo que nos iban a matar a todos 2 veces ya. Hubo que hacer evacuación. Bueno, obvio, lo desgastante de tener que evacuar 6-7 mil personas en el momento. Sí. Encima llegás a tu casa y a las 6 de la tarde te enterás que se van a pasar otra vez por el traste de la ley de financiamiento y hermoso. No. Está todo muy complicado, pero bueno, acá hoy fue la verdad un día muy complicado, así que esta clase de metodología para mí es un placer. Imagínense estar hablando con gente que quiere aprender, hablando de metodología que sé que es aburrida, estoy en mi mejor momento del día, básicamente. Les juro que sí. Bueno, entonces, hasta acá esto se entendió,
venimos bien con esto. Igual con Nacho lo que les vamos a proponer van a ser que vean una serie de hipótesis para que puedan definirlas. Qué tipo de hipótesis son, digamos, si son descriptivas, explicativas, si hay una relación causal, si hay una covariación. O sea, eso lo vamos a practicar para que ustedes empiecen a tener como algunas herramientas para poder identificarlas, ¿sí? Bien. Acá les puse nota del profesor porque es algo que Inou lo dice, y lo dice muy bien, que muchas veces en la relación entre variables, volvamos a la anterior, ¿no? Por ejemplo, a mayor nivel educativo, mayor participación ciudadana. Ustedes pueden decir, bueno, pero esa hipótesis, como está enunciada, pareciera que si hay movimientos en el nivel educativo, va a generar de manera causal movimientos en la participación ciudadana. Muchas veces, cuando estamos hablando de una correlación, ¿sí? de esto de que dos variables se mueven juntas, tenemos que tener en cuenta que quizás haya oculto un tercer factor, que sea el que esté generando que una de las variables, o sea, que las variables se muevan en conjunto. A ese factor oculto, que muchas veces tenemos que dilucidarlo y tratar de identificarlo y poder como verlo, identificarlo, es lo que se llama variable interviniente. La variable interviniente es un factor de la realidad que puede llegar a incidir de manera solapada, de manera invisible, en la variación entre dos variables, ¿sí? Y nos puede llegar a confundir con que hay una relación causal entre esas variables y en realidad no. Por ejemplo, si tomamos de vuelta este caso, a mayor nivel educativo, mayor participación ciudadana, quizás yo no estoy teniendo en cuenta que haya un factor que intervenga en estas cuestiones, que sea que los de mayor nivel educativo tienen mayor participación ciudadana porque viven en el centro de esa ciudad, cerca de las instituciones de participación. Entonces ahí hay un tercer factor que está incidiendo y que yo pienso que es que el nivel educativo genera que, si más nivel educativo, mayor participación ciudadana. Y en realidad no, quizás lo que sucede es que por una cuestión socioeconómica, los que tienen mayor nivel educativo viven en zonas muy cercanas a las instituciones donde se promueve la participación. Y por eso participen, no por el nivel educativo, ¿sí? Entonces, ahí como verán, hay una variable que está interviniendo en esa relación y que está generando efectos, ¿sí? Entonces, siempre es importante, ¿sí? Al momento de establecer una hipótesis, tratar de identificar, ¿sí? Algunos factores que puedan llegar a incidir en la relación entre variables. Y algo muy, pero muy importante, para que haya una relación causal, cuando yo la expreso en una hipótesis, necesariamente esa explicación, ¿sí? Tiene que tener un encuadre teórico, o sea, determinar que hay una relación de causa y efecto necesariamente tiene que estar explicitado ese porqué de por qué esa relación causal en el marco teórico. O sea, tiene que estar ya teóricamente sustentada para yo decir esto genera una, o desde mi suposición se encuadra desde acá y esta relación causal está explícita en términos teóricos, ¿sí? Entonces, como verán, la correlación, como dijimos, muchas veces se da de manera accidental que dos varían en conjunto, pero hay que tener en cuenta de que muchas veces hay una variable que está interviniendo que no la vemos y no la estamos considerando, ¿sí?
y que necesariamente cuando hablamos de causalidad, la causalidad tiene que estar fundamentada en términos teóricos en el marco teórico, ¿sí? Bien, hasta acá vamos bien. Bueno, vamos entonces, si ustedes no preguntan, hoy la clase de hoy va a ser corta, porque no nos queda mucho más de esto, así que quiero que participen. No, en general lo trabajamos esto por separado porque muchas veces es lo más complejo de comprender, porque la metodología tiene esto, es muy confusa en algunos aspectos y uno siente que está diciendo lo mismo y por ahí lo que varía es una palabra, una coma, y ahí te cambia todo el sentido porque es tan precisa la metodología que hace que muchas veces digamos, che, pero esto ya lo dije, ya lo escribí, me lo siguen marcando como error, ¿cómo es esto? Y al final vemos que en realidad cuando nos ponemos finos con las cuestiones metodológicas, que lo que pensamos que sonaba parecido no es parecido y que hay que prestarle atención, digamos, a esa definición precisa y concreta, ¿sí? Bueno. Yo creo que estamos todos callados por eso, justamente, tratando de escuchar puntualmente, haciendo todo lo posible, ¿no? Pero bueno, sí, no es falta de participación, por lo menos hablo por mí. O sea, es tratar de escuchar. Sí, no, yo lo que digo es que con confianza participen. En esa línea, yo no quise responder todavía lo del foro porque dije... No termino de entenderlo. Dije, para poner una pavada o para recurrir a alguna herramienta artificial, dije, vamos con la clase a ver qué. La verdad que. Nada, bueno, con todo esto va aclarando un poco más, pero soy otro que necesita como un timing un poquito más. Para responder eso. ¿Había algún tiempo límite? No, es optativo. Nacho lo propuso como para que puedan esto, tener como ese tiempo de pensarlo, de participar y él trabajar sobre lo que ustedes planteen, los errores que puedan llegar a tener, como para poder hacer las aclaraciones y toda la clase que viene. Así que participen a lo largo de la semana. No importa si se equivocan, nosotros no les vamos a poner nota por eso. Es solamente para poder ir entendiendo cómo lo están interpretando ustedes, para poder hacer las aclaraciones y las correcciones que sean necesarias, ¿sí? Sí, Lucía. Con respecto al foro, Sole, a mí lo que me pasa es que me parece que es todo muy repetitivo. Yo recién hoy pude entrar a verlo y es como que todos los aportes que yo podía hacer ya los habían hecho los compañeros y compañeras y además ya el profe había hecho una devolución donde cualquier duda que se me había generado ya estaba resuelta. Entonces me pareció como muy reiterativo, o sea, como si los 45 escribimos lo mismo, no sé cómo aporte mucho. Yo leí los aportes de mis compañeros a ver si yo discrepaba en algo como para generar un poquito de intercambio, pero en general, nada, me pasó que yo estaba muy de acuerdo con todo, entonces me pareció medio, el profe dijo que no era obligatorio además, dije, bueno, me parecía que no sumaba nada agregarle otro textote para que ustedes lean. No. Pero por ahí lo que pueden llegar a agregar es alguna duda o alguna confusión puntualmente y no contestar, digamos, necesariamente lo que se proponía la actividad, sino decir, yo en este punto lo había pensado inicialmente de esta manera, por esto y esto, porque nosotros sobre el error de ustedes o sobre cómo ustedes lo hayan interpretado primero, nos sirve a nosotros para ajustar la explicación. Entonces, por ahí no tenés que contestar estrictamente la consigna, pero sí quizás podés hacer un aporte en esto. Yo primero lo interpreté de esta manera por esto y esto. Porque, viste, uno, lo que tiene la metodología, y yo lo digo, me pasó cuando era alumna. Yo leía y decía, ay, claro, lo entendí. Ahora, cuando yo después me sentaba con los ejercicios que tenía que hacer, porque teníamos ejercicios de lógica, yo decía, pero qué, viste, se me hacía una ensalada, porque pero me está diciendo lo mismo que acá arriba, y en realidad, viste, no era lo mismo. Entonces, esto, me parece que muchas veces
el estar recién aprendiendo metodología, uno tiene la espontaneidad de decir, interpreté esto cuando apenas lo leí. Y eso a nosotros nos sirve como insumo para mejorar la explicación, digamos. Ok, entonces sí participaré. Gracias. Cortito, con algo que te haya parecido, no respondiendo eso, pero, che, esto me había pasado al principio, ponele. O lo pensé diferente. Sí, Vero, y después está Rogelio. Con respecto a esto que decían, por ejemplo, lo que pasó en el foro, que sí, es verdad, se dio todo reiterado. Bueno, por ejemplo, la evolución que nos dio el profesor y que yo en ningún momento me di cuenta fue de que, claro, todos respondimos con que había preguntas que no eran un problema de investigación. Bien, pero las que sí, porque delimitaban un lugar, un tiempo, o capaz, bueno, justamente al ver esto, cada vez podías incorporar algo más, después el profesor nos explicó que era la pregunta general, o sea que más allá de todo, que yo dije, claro, nosotros creo que fuimos todos directamente a buscar el problema ya de la investigación. O yo fui a eso, no me percaté en ningún momento de una pregunta general. De hecho, la consigna hablaba bueno, de responder y encontrar eso, o sea, las brechas, el tiempo, el segmento. Entonces después dije, ¿y cómo hago para, o sea, darme cuenta que la pregunta era general y no? Bueno, pero entiendo que es en el ejercicio de ir haciendo. O sea, con lo que nos respondió el profesor, yo por lo menos podría seguir preguntando, pero me imagino que va a ser tema de clase, así que... Sí, porque Nacho lo que les propuso son preguntas generales donde falta definir en la pregunta. Es como la primer pregunta, es la gran pregunta. De esa gran pregunta, que por ahí a lo que se acerca más es al tema. Esto, como yo creo que lo dije en la clase anterior, es como una mamushka. Vos, el proceso de investigación, o sea, la definición del problema de investigación es así. Vos tenés un gran tema, ¿sí? Que son estas preguntas generales que les planteó Nacho. De esas grandes preguntas haces un recorte, algo más acotado, que va a ser tu problema de investigación, y de ese problema, de esa pregunta-problema, vos vas a definir cuál es tu marco temporal y cuál es la población que vos vas a estudiar. Entonces, entre marco temporal, población que vas a estudiar y pregunta, problema de investigación, lo que estás haciendo es definiendo tu problema, tu objeto de estudio, ¿sí? Claro, lo que pasa que, bueno, la verdad voy a hablar sobre algo que no tengo, no estoy segura de lo que recuerdo, pero la consigna era decir si respondía o no a un problema de investigación. Claro. Nos genera confusión, o sea, no nos podía generar la confusión que por lo menos yo tuve. Es que sí, es que un poco el ejercicio es disruptivo para que piensen, o sea, en qué situaciones sí, en qué situaciones no, o qué le faltaría para que eso termine de ser un problema de investigación. Porque no nos preguntaba cómo plantearla, o sea, cómo achicarla, sino si era o no era y por qué. Mirá, yo te voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando tuviéramos que definir un problema de investigación, no sé si fue con ustedes o con el otro grupo, que cuando estamos definiendo un problema que va a ser un proceso de investigación científica, nos tenemos que correr de los juicios de valor o de las valoraciones personales del asunto, ¿sí? Yo les voy a poner un ejemplo. Ustedes, de las preguntas que tienen acá, en esto que estoy diciendo,
si ustedes plantean cuáles son los factores que influyen en la deserción durante el primer año de los estudiantes de la Universidad de La Plata, ¿sí? Y la educación superior es importante para el desarrollo de Argentina en la actualidad, ¿cuál de las dos tiene un juicio de valor o tiene una consideración más de orden subjetivo? La segunda. Ahí lo que estamos hablando es si considero que es importante o no. Entonces, una valoración del orden de esto, de los juicios de valor, si me parece importante o no. Para algunos puede ser importante y para otros no puede ser importante. Ahora, distinto es si vos lo que estás planteando es investigar sobre los factores que influyen en la deserción. En ese caso, vos no estás poniendo un juicio de valor, sino que estás tratando de identificar cuáles son los factores específicos que generan deserción. Entonces, la de los factores que generan deserción serían una pregunta de investigación, ¿sí? Que yo después le tendría que dar más forma. Y la otra de si la universidad es importante o no para la actualidad, no sería una pregunta de investigación, porque es una pregunta de opinión, ¿sí? Okay. Alejandro. No, Rogelio estaba primero y después Alejandro. Rogelio hace rato está con la mano levantada. Juan Rogelio. Hola, sí, Juan Rogelio Salas. ¿Cómo estás? Yo, mira, lo que entiendo, más allá de las preguntas, creo que el hecho de que ustedes podamos interactuar a través del foro nos sirve a nosotros, por lo menos a mí, me sirve para entender, para poder delimitar cómo nos vamos a comunicar, cuáles son el lenguaje que ustedes van a utilizar para comunicarse con nosotros cuando tengamos que hacer algún trabajo, algún examen, si es que lo hubiese, porque si no es como que vos no sabés qué te va a preguntar el profesor o cómo lo pregunta. Es importante también acercarnos, digamos, a ese lugar de saber cómo habla el otro, qué es lo que dice, cómo se interpreta, cómo interpretamos nosotros como alumnos el mensaje que ustedes nos dan. O sea, creo que desde ese lugar es muy valioso. Sí, y además esto, ¿no? Empezar como a entender que cuando hablamos de metodología y empezamos a pensar cómo aplicar de manera directa, de manera concreta, cómo ejercitarla, bueno, estas consignas ayudan a eso, ¿sí? A ver de qué manera lo aplicaríamos. Igual nosotros vamos a hacer trabajos de aplicación, que eso lo que nos va a permitir es que ustedes lo teórico lo puedan bajar a algo concreto. Vamos a otro ejemplo, como para ya aprovechar estas preguntas. Si yo digo, ¿cuál es la diferencia entre la pregunta ¿cómo es la inserción laboral de los estudiantes universitarios?, que es la pregunta A, con la pregunta E, que es ¿cómo achicar la brecha digital en los estudiantes universitarios? ¿Cuál de las dos podría ser una pregunta problema de investigación? ¿Las podés repetir, Sole, por favor? Sí, claro. Esperen que cambio comparto esta pestaña, ahí comparto este. La A es ¿cómo es la inserción laboral de los estudiantes universitarios? Y la E es ¿cómo achicar la brecha digital entre los estudiantes universitarios? La primera. ¿La primera qué cosa sería? Puede ser una pregunta de investigación. Bien. Porque la E sería intervención. Exacto. Perfecta la respuesta. Bien, muy bien. Cuando yo estoy preguntando el cómo, ¿sí? Estoy tratando cómo es una determinada cosa, cómo funciona un determinado fenómeno, en este caso la inserción laboral de los estudiantes universitarios. Estoy haciendo una pregunta en la que estoy buscando describir y explicar una situación, ¿sí? En cambio, en la E estoy planteando un problema que necesito resolver.
Por eso es un problema de intervención y no un problema de investigación. El problema de investigación busca conocer, generar conocimiento. El problema de intervención busca generar una solución a un problema específico de la realidad. ¿Se entiende? Entonces ahí vimos que en ese caso estábamos hablando en la A como un problema de investigación y en la E como un problema de intervención. ¿Sí? Bien. Bueno, después había otra persona, no sé quién era la que quería hablar. Alejandra, no me acuerdo si eras vos. No, vos no eras. Alguien que había pedido la palabra antes de Juan, Rogelio. ¿No? Bueno, esperen que voy a volver a compartir, porque sin quererlo lo dejé por fuera. Bien. Te hago una pregunta. Bien, ¿quedó claro? Sí, claro. Sí, sí. Esa colgada. Si vos no tuviste un día fácil hoy, no te quiero contar porque yo te diría que estamos hacha y hacha. Así te lo digo. Así que, ¿sí? Sí, no. Mirá, empecé a caerme en la moto. Me caí 2 veces. Quiero decir, nada, me tengo que quedar en casa, no tengo que salir. Yo en las preguntas estoy viendo que como que o le erré o no sé. Yo lo que hice, digamos, agarré como los criterios formales que usa. No me sale el apellido de la señora esta, le vamos a decir Roxana. No. Bueno, le vamos a decir Roxana. Cuando yo te nombre a Roxana, ya sabés de quién te hablo. Y entonces lo que hice, por ejemplo, en la pregunta A, te la voy a leer para que veas qué es lo que, a ver si le erré, qué es lo que me pareció a mí. Y entonces dice, ¿cómo es la inserción laboral de los estudiantes universitarios? Yo lo que le puse es que no respeta lo que define INOU como criterios formales. ¿Por qué? Porque no precisa, a ver, ni de dónde son los estudiantes, ni en qué periodo, ni como que da como muchas interpretaciones. Es como muy ambigua. Por eso yo puse, las expliqué así. Por ahí capaz que lo estoy entendiendo mal. No, vos lo estás entendiendo bien, pero vos estás yendo un paso más adelante de lo que les propuso Nacho en este proceso. Nacho lo que le propuso fue preguntas generales en las que ustedes a grandes rasgos pudieran enganchar la lógica de por qué algunas son una potencial pregunta de investigación que obviamente les falta pulir. Yo por eso les decía, cuando pensamos en el proceso de definir un problema de investigación, pensamos en una mamushka. Acá es como si estuviéramos viendo la cáscara, ¿sí? La última capa. Es como el tema, te lo está planteando muy general. Vos lo que hiciste está bien, pero claro, todas te van a dar raro, porque en realidad todas estas son preguntas generales que le falta esa precisión para hacer pregunta-problema de investigación. Claro, pues yo lo que me hice fue, me resumí, te soy sincera, porque yo viste que yo copio todo lo que hablan copio. Entonces, el fin de semana dije, bueno, yo esto lo tengo que sacar, no debe ser muy difícil. Entonces me puse como los criterios, digamos, los formales. Bueno, ¿qué es lo que tiene que tener? Hoy como dijo la compañera, el qué, para qué, el dónde. Bueno, medio como que es eso, ¿para qué lo voy a usar? ¿Dónde se va a ubicar? Digamos. Pero bueno, no pensé que era así. No, perdón. Nacho lo que hizo fue ponerles como por primera vez que iban a hacer un ejercicio, como preguntas muy generales, para que ustedes pudieran identificar en función de cómo están establecidas esas preguntas, cómo están escritas, cuáles podrían ser un problema de investigación y cuáles no. Entonces, ahí lo que vimos nosotros es esto, de que si me preguntan sobre la brecha digital, lo que me están pidiendo, cómo achicar la brecha digital, eso no es una pregunta de investigación. Ahí no busco generar ningún conocimiento, ahí lo que busco es resolver un problema que es justamente la brecha digital y la quiero achicar, ¿sí? Lo mismo esto de la educación superior es importante para el desarrollo de Argentina. Y eso es una pregunta de opinión, no es una pregunta de investigación, ¿sí? Porque quizás para vos es importante y para mí no lo es, ¿se entiende? En cambio, cuando vos buscás explicar acontecimientos, describirlos o interpretarlos,
Por eso los tipos de hipótesis, ahí sí estás generando una pregunta de investigación, estás tratando de problematizar, ¿sí? De generar un problema de investigación. Por eso, ¿cuáles son los factores que influyen en la deserción? Eso es una pregunta de investigación, porque estás tratando de identificar y describir los factores, ¿sí? Que después conducen al proceso de deserción escolar, académica, ¿sí? Entonces, por eso yo les decía, es muy importante tener en claro que cuando son preguntas referidas a valoraciones, a esto, ¿no? A juicios de valor, es bueno, es malo, es lindo, es feo, es importante, no es importante, o sea, eso es una pregunta de opinión. Cuando me están planteando una situación en la que buscan resolver un problema que me están explicitando, no es un problema de investigación, es un problema de intervención, es una situación problemática a la que yo le estoy buscando una solución. Cómo achicar la brecha, hacer más operativa la oficina de atención de alumnos, hacer más fluida la comunicación entre dos áreas, dos departamentos, ¿sí? O sea, yo ya te doy, Betina, la palabra. Yo observo que hay un problema que necesito solucionarlo. Entonces, tengo que hacer algo para ver en el futuro inmediato si yo hago eso que considero que tengo que hacer, genera que ese problema se resuelva, ¿sí? El problema de conocimiento busca generar el conocimiento que no existe. En cambio, el problema de intervención busca resolver en un futuro, ya sea inmediato o no, una situación específica. ¿Sí? Bien, sí. Entendido. Bien. Genial. Betina. Sí, no, y rescatar que cuando pone el ejemplo de la universidad, parte ya de una falacia, ¿no? La educación en todos los niveles es un derecho de la Argentina, del ciudadano. Entonces, también rescato esto de que cuando partamos de una hipótesis, necesariamente, si bien el proceso de investigación de los antecedentes viene un poquito después, necesariamente tenemos que saber qué hipótesis o de qué estamos partiendo, que no sea una falacia y que ya nos trabemos empecemos mal desde el principio. Por eso, perfecto, el aporte está muy bueno, porque, a ver, esto que vos decís, o sea, es real que hay un marco normativo que establece la educación como un derecho. Ahora, también es realidad que hoy es cuestionable o está cuestionado si ir a la universidad es importante o no. Entonces, ahí te das cuenta que el que sea cuestionable plantea que no es un cuestionamiento desde el orden científico, sino es un cuestionamiento desde el orden subjetivo. Por eso es una opinión, ¿sí? Como vieron como esa frase que dice todos tienen derecho, opinar es un derecho, hay que respetar todas las opiniones. No, lo que es respetable es el derecho a opinar de todas las personas. Lo que no es respetable son todas las opiniones, por el contenido de lo que dicen. Que algo sea respetable o no, depende de su contenido. Ahora, lo que sí es respetable es el derecho a opinar de todas las personas, ¿sí? Bueno, este juego de palabras es medio parecido con esta situación. Claro, sí. De todas formas, si está en la Constitución, pensamos que es importante y necesario. Pero viste que ahora se hacen un montón de cosas que contradicen la Constitución y nadie dice nada. O sea, los que tienen que poner orden en eso no lo hacen, entonces, bueno, es como que la Suprema Corte me gustaría saber qué está haciendo. Pero bueno. Tal cual. Bueno, bien.
Excelente. Bueno, muy bien con los aportes y con lo que van trayendo a la clase. Bueno, entonces vamos ahora a ponernos como un poquito más meticulosos en esta diferencia entre presupuestos, ¿sí? O supuestos, como le quieran decir, e hipótesis, ¿sí? En la metodología y sobre todo en la metodología crítica, que es lo que propone Roxana Hinault, yo acá les armé un cuadrito como para tener las diferencias principales bien marcadas, ¿sí? Cuando hablamos de presupuestos, ¿sí? Decimos que son verdades que se asumen como base, pero que no se ponen a prueba, ¿sí? Estas verdades que tenemos como en el orden más del sentido común, como cosas que ya están instaladas de que son de una determinada manera y como que nadie lo cuestiona, ¿sí? En cambio, un presupuesto se transforma en hipótesis cuando yo como investigador le doy una forma tal, ¿sí? Y lo encuadro en un marco teórico, entonces ese supuesto se transforma en una conjetura, ¿sí? ¿Qué quiere decir que se transforma en una conjetura? Que necesariamente le armo toda esa estructura teórica, me tomo todo ese trabajo de definir un tema, un problema, una pregunta, una población de estudio, o sea, construyo todo un objeto de estudio para que mi supuesto deje de ser algo del orden de lo informal, de lo azaroso, de lo espontáneo, del sentido común, para darle una forma que sea contrastable, que pueda ser puesto a prueba a través de la investigación científica, ¿sí? Esto que hizo Nacho con las preguntas, les puso preguntas generales, así como están directamente, ninguna podría ser una pregunta-problema, sino que a todas les falta pulir. A las que son válidas para hacer una pregunta-problema de investigación les falta pulir y hay algunas que ya como están planteadas me dice que no son preguntas de investigación, sino que son o problemas de intervención o preguntas de opinión, ¿sí? Entonces, para que un supuesto, un presupuesto se transforme en una hipótesis, tiene que pasar este proceso de construir este marco teórico, definir cuáles van a ser los conceptos, desde qué teorías, desde qué autores yo voy a hablar y elegir, ¿sí?, esos conceptos que se van a transformar en las variables que van a integrar mi hipótesis. Ese supuesto, esa conjetura que yo la armo de manera tal que la puedo contrastar, la puedo poner a prueba con un proceso de investigación científica, ¿sí? Por eso de las preguntas que les planteó Nacho, ¿sí?, si yo elijo cómo es la inserción laboral de los estudiantes universitarios, al momento de plantear mi problema de investigación, voy a definir en el marco teórico a qué llamo inserción laboral, qué autores y cómo definen la inserción laboral, ¿sí? Y de qué hablo yo entre todos esos autores cuando voy a plantear inserción laboral de estudiantes universitarios, ¿sí? No estoy usando cualquier definición de inserción laboral. No, estoy eligiendo concretamente las definiciones específicas que plantean algunos autores en relación a inserción laboral y yo, a partir de eso que elegí, lo voy a tejer uno con el otro para decir, a partir de todos estos autores y todas estas definiciones de inserción laboral, la inserción laboral en este trabajo va a hacer referencia a esto, ¿sí? Entonces ahí ustedes le están dando un encuadre, están diciendo que la inserción laboral es una cosa definida de una determinada manera, pero que no es otra, ¿sí? Entonces ahí va a ser que cómo es la inserción laboral de los estudiantes universitarios, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Lanús en el periodo 2020-2025. Entonces ahí yo estoy recortando
en tiempo, en espacio, estoy definiendo una población, porque no hablo de todos los estudiantes universitarios, hablo de los estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de Lanús, ¿sí? Entonces, cuando defino en mi marco teórico, voy a decir, y cuando hablo de inserción laboral, me estoy refiriendo a esto, y esto, basada en estas teorías, estos autores, ¿sí? Entonces ahí, esta pregunta que acá la vemos súper general, ya ahí la vimos con todo este proceso, ya como una pregunta de investigación bien concreta y desde la cual va a partir mi hipótesis, ¿sí? Bien, entonces, ¿esto quedó claro, Lorena? ¿Sí? Bien. Entonces, cuando hablamos de ubicación, ¿sí? Los presupuestos, decimos que uno llega al marco teórico, ¿sí? Cuando todavía está suponiendo algo, entonces le va dando forma a eso que supone, ¿sí? A través del marco teórico para lograr definirlo con mayor precisión, ¿sí? Entonces, ese presupuesto se transforma en hipótesis cuando yo ya logré construir el marco teórico y logré definirlo precisamente. Entonces, a partir de cómo lo defino, va a ser que voy a diseñar, ¿sí? De qué manera voy a recolectar datos, ¿sí? Y de qué manera voy a ir a la fase empírica, es decir, voy a poner a prueba mi hipótesis, ¿sí? De qué manera, a partir del diseño que hice, la voy a poner a prueba, la voy a poner a contrastar con la realidad, ¿sí? Entonces, estoy en la fase de los presupuestos cuando tengo todavía ideas medio vagas y necesito hacer pie en el marco teórico, leer, buscar autores, seleccionar. Voy a tomar estos conceptos y este autor, este no, porque no me convence, y lo voy a acompañar de este otro, y lo voy a acompañar de este antecedente científico que tuvo tal autor o que contó tal autor en tal texto. Entonces, ahí le voy dando forma para que mi presupuesto se transforme en la hipótesis. Ya cuando es hipótesis va a ser algo bien concreto, mucho más sólido, que con la hipótesis ya planteada voy a poder diseñar de qué manera voy a generar los datos o a qué datos voy a recurrir y voy a poder poner la prueba en la fase empírica, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es la función del presupuesto? Esto de que sostiene la estructura lógica del problema. El presupuesto es como algo más intuitivo. Entonces, yo supongo que las cosas se están dando de esta manera y estoy en esta fase en la que empiezo a encontrar teoría, conceptos que me van diciendo cosas y le empieza a dar como solidez a mi problema, ¿sí? Ya la hipótesis trata, ¿sí? Como está enunciada, de responder a ese problema de investigación, ¿sí? Pensemos que el problema de investigación siempre es una pregunta, se plantea como pregunta-problema, por eso le decimos pregunta-problema de investigación. Y la hipótesis es una respuesta tentativa a ese problema que estoy planteando. ¿Por qué es tentativa? Porque yo suponía algo, busqué los conceptos, mis autores, y armé un marco teórico, y a partir de todo eso sobre lo cual me informé y fui tejiendo ese marco teórico que va a cobijar, que va a abrazar a ese supuesto que yo tengo para transformarlo en hipótesis, mi hipótesis va a ser como una respuesta más sólida, ¿sí? Con más forma, con una forma más concreta, pero que va a ser tentativa a esa pregunta-problema de investigación. Entonces, por eso se dice que la hipótesis es una guía de la investigación. ¿Por qué? Porque trata o actúa de guía del proceso de investigación. Yo me tengo que agarrar fuerte de la hipótesis. Por eso es tan importante definirla bien, porque es la que me va a orientar en todo el proceso de investigación, me va a permitir diseñar,
qué tipo de investigación voy a desarrollar, me va a permitir diseñar los instrumentos de recolección de datos, me va a permitir planificar los tiempos, ¿sí?, que voy a necesitar. Y obviamente va a ser la que se va a poner a prueba, si efectivamente con los datos que yo generé estoy corroborando o estoy refutando esa respuesta tentativa que yo di cuando planteé el problema de investigación, ¿sí? Hasta acá. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, yo acá les puse una nota, digamos, esto es lo último. Esto de que hay que recordar que yo acá le puse un proceso circular porque fue lo que se me ocurrió. No sé si un proceso circular, ahora cambio la palabra, es como un proceso dinámico, ¿no? Que la investigación es un proceso dinámico y que si los datos refutan la hipótesis, tenemos que revisar al final, ¿sí? Cuando una vez que tengo los datos, que empiezo a sacar las conclusiones, revisar esos presupuestos teóricos que yo tenía, ¿sí? Eso que empezó siendo una intuición, una suposición, y que después le fui dando forma con la construcción del marco teórico, ¿sí? Por eso es importante que tengamos en claro esto, de que el marco teórico es lo que nos va a dar o lo que va a ayudar a que el presupuesto sea solamente estas suposiciones que tengo por un lado, más lo que ya dijeron otros investigadores, y pases a ser como la síntesis y algo ordenado entre lo que yo presupongo y los conceptos y las teorías que elijo, y le doy forma en una hipótesis, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Una pregunta, Sole. ¿La hipótesis puede comenzar como un presupuesto o una pregunta? Digamos, como varias preguntas. No, esas varias preguntas pertenecen al orden del planteo del problema de investigación. Antes de tener. La hipótesis siempre es una oración que sostiene algo, que dice que algo es de una determinada manera. ¿Sí? Entonces, la hipótesis siempre va a ser una oración, una enunciación que dice que un fenómeno de la realidad es de una determinada manera o tiene ciertas características. En cambio, el problema de investigación sí es en forma de pregunta. Y en general puede haber una gran pregunta de investigación, pregunta-problema, y quizás está acompañada de algunas preguntas más concretas que hacen a ese gran problema de investigación, ¿sí? Pero el problema es pregunta, la hipótesis es respuesta tentativa. Es tentativa porque hay que ponerla a prueba con todo el proceso de investigación para ver si efectivamente es así y se corrobora, o si no es de esa manera y entonces se refuta. ¿Sí? Bien. La clase de hoy es hasta acá, no sé, dudas, o saben un montón de metodología, avísennos que los aprobamos a todos. No, claramente, digamos, yo se me hizo un lío ahora, pero bueno, por eso te pregunté, porque dije, nada que ver lo que estaba pensando. Bueno, por ahí para diciembre hacemos una pregunta más específica. Está bastante claro, pero después cuando uno va a hacer los ejercicios, por ahí entra en duda. No, chicas, yo les cuento, cuando cursé pensamiento científico en la carrera, yo estoy en la UBA, claro, cuando cursé pensamiento científico en el CBC, decía, ¿cómo me gusta esta materia? ¿Cómo entiendo? Primer parcial un 3 me saqué, no había entendido nada. Digo, no puede ser esto. Y yo estaba segura, yo iba, me sentía la hija de Popper, me la sabía toda. No sabía nada. Claro, a mí me pasó esto, claramente no sé nada. Es hasta que le enganchan la lógica de la metodología de la investigación. Pero yo me sentía como se sienten ustedes hoy, quédense tranquilos. Sé que es normal la sensación en esta materia.
Tengo a Ariadna y después tengo a Lucía. Ariadna. Activando el... Ay. Hola, ahí está. Hola. No, lo que quería saber era si, por ejemplo, Betina, ella comentó que cuando había estado haciendo su tesina, comenzó pensando en un determinado problema y que era lo que iba a presentar como caso de investigación, y resultó ser que a medida que fue avanzando en las encuestas y en los estudios, no recuerdo bien cuál fue el detonante, dijo no, tenemos que ir por otro lado porque no era como lo estábamos planteando. ¿Eso es una refutación o ni siquiera llegó a ser hipótesis? No, yo tendría que ver bien cómo fue el caso de Betina, pero lo que pudo pasar es que no estuviera bien definido el problema y por lo tanto la hipótesis y avanzaron, o sea, no bien que estuviera mal definido, sino que por ahí le faltaba precisión y al momento de avanzar eso llevó a que empezaran a hacer agua. Entonces empezaron a tener un problema metodológico, ¿sí? Por eso tuvieron que recular y redireccionar y hacer bien concreto, enfocar el problema y la hipótesis para poder seguir. Entonces está bueno que acá lo que les va a pasar ahora, con no este año, sino sobre todo el año que viene, que vamos a hacer un proceso tal que a ustedes no les va a pasar eso porque ya va a ser más exhaustivo, van a tener una materia de planteo del proyecto y una materia para hacer la investigación específicamente, entonces ustedes ya van a estar tutoreados para llegar, o sea, hacer ese proceso, no lo van a hacer solos. Entonces ya cuando vayan pasando esas instancias, todo eso lo van a tener bien definido porque va a estar corregido previamente. Pero lo que yo entiendo es que pasó eso. Sí, estamos Nacho y yo en las materias. Estamos nosotros. De todas formas, le decía, de todas formas, incluso después en la construcción de los capítulos, o digamos, cómo uno va a ir diversificando los temas de esa hipótesis, hay que volver a replanteárselos, porque nosotros habíamos pensado en hacer encuestas en usar las estadísticas de determinados años, y nos tocó pandemia, y en pandemia no hay una parte que no pertenece al Sioux Guaraní, que es el sistema anterior. No pudimos ir a buscar los papeles, el material físico de investigación, así que tuvimos que volver a replantear. Esto sí fue solo por pandemia, fue algo excepcional, pero creo que siempre sucede que volver a, digamos, es un proceso que nunca es lineal, como decían en la otra clase, ¿no? Siempre hay que volver y replantear y de nuevo. Nosotros lo que tratamos con Nacho en el taller al momento de elaborar el proyecto de investigación es justamente anticiparnos a definir un proyecto en el que ya sepan en esa instancia que van a poder acceder a la información, que van a poder acceder a entrevistas si tienen que hacer, que van a poder... Entonces nosotros en ese armado los ayudamos a que ustedes se generen un proyecto de trabajo que efectivamente puedan lograr, ¿sí? Entonces, eso es parte del acompañamiento y del trabajo que hacemos nosotros desde la materia, porque la realidad es que si se meten con un problema o construyen un problema de investigación al cual es muy difícil de acceder a la información, de acceder a las personas para que den las entrevistas, entonces ahí directamente le decimos, no, bueno, hay que reenfocarlo, pero eso lo hacemos desde el principio, no dejamos que avancen si ya vemos que no pueden acceder. Al contrario, nosotros lo que tratamos es que tengan proyectos que sean factibles de hacer y que no sea engorroso porque les cueste conseguir la información, ¿se entiende?
¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Sí. Quedan todos en silencio y quedo yo como, entonces no quiero hablar más porque soy la única que hablo, chicos, no hablo más yo. No, ahí está Lucía que ya levantó la mano y que va a decir algo. Perfecto. Ya Jorge prendió la cámara, dijo, ahora viene mi momento, está entrando el calor. No, bueno, el tema fue cambiando desde cuando levanté la mano, pero esto que decías, que habíamos entendido que nos quedamos callados, un poco, bueno, vos ya lo anticipaste, que es como un montón de información que de a poquito tenemos que ir bajando a la tierra para poder entenderla. Y en este caso, ese ejercicio que subieron, lo que estábamos hablando antes del foro, de plantear las preguntas y nosotros ver si eran problemas de investigación o no, me parece que pequeñas actividades así cortitas, la manera de que nosotros podamos bajar a tierra estos conocimientos. O sea, ahora en la teoría todo está espectacular, pero bueno, ahora cuando pongan los ejercicios veremos. Por eso me parece muy destacable esos ejercicios pequeñitos que puedan hacernos incluso encontrar las dudas que en este momento seguro están ahí, pero no las vemos todavía. Claro, por eso yo un poquito, ya te dejo, Jorge, cuando vos me decías esto del aporte y demás, es verdad que uno a simple vista lo ve y decís, pero ¿yo qué le voy a sumar a esto? Pero vos fíjate que después nos pusimos a charlar, yo retomé esos ejemplos y ahí le pudimos encontrar más cosas, pero ¿por qué pensábamos esto? ¿O por qué pensamos lo otro? O desde dónde lo analicé, como hizo Lorena, que había dado un paso más y por ahí la intención del trabajo era como, de ese ejercicio era como verlo de manera más general y como para ver a grandes rasgos, ¿esto puede ser una pregunta de investigación? ¿Tiene potencial o no? Era un poco esa la intención. Pero bueno, a mí me parece, y yo le voy a decir a Nacho, que está bueno que podamos trabajar con ejemplos concretos en las clases. Entonces, a partir de 2, 3 ejemplos, nosotros hacer la explicación teórica y trabajar con ustedes en el ida y vuelta, como hicimos recién conmigo, con ejemplos para decir, bueno, a ver, esto, ¿qué tipo de hipótesis es? ¿Qué tipo es una hipótesis? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? ¿Por qué no es una hipótesis? Entonces, esos a ustedes va a enriquecer el intercambio, digo, y va a hacer que la teoría se comprenda un poco mejor, ¿sí? Que la vean aplicada de manera práctica. ¿Sí, Jorge? No, a mí hoy, cuando entré al foro, me pasó un poco lo que dice Lucía, digo, de que uno empieza a mirar y hay tanta explicaciones, digo, que parece que al final, si te pones a leer, es como un montón de información y está bueno que vos hayas aclarado esto de última sumar desde otro lado, como lo que le explicaste a Lucía, que nada, es lo que voy a hacer entonces. Por un lado eso. Y lo otro era la teoría, es un montón lo que nos diste hoy en información. Y la realidad es que la práctica, yo no sé cómo, por lo menos yo, cómo la voy a bajar a tierra, porque la verdad que es un montón. Obviamente que habrá que leer y repasar, pero bueno, a veces escuchando uno lo entiende y lo comprende, pero después cuando vayan a hacer algún trabajo o alguna respuesta, seguramente por ahí va a ser un poquito más confusa, pero creo que tiene que ver con una cuestión de confusión, de que por ahí uno no está permanentemente, pensando en esta clasificación como lo estás dando vos, ¿no? Tiene que ver con eso. Me parece que nos va a pasar por ahí a nosotros, que salvo el que ya está acostumbrado y que tiene por ahí una idea más clara de estos temas. De esto que decís, Jorge, 2 cosas que son muy importantes. Primero, es un poco... aprender metodología de la investigación es un proceso de asimilar una lógica de pensamiento diferente a la que tenemos, ¿sí? Por eso nos cuesta tanto y nos hace tanto ruido al principio y nos genera tanta confusión. Porque a diferencia de otras materias en las que uno por ahí aprende conceptos, como cuestiones más o teóricas, ¿sí? Que nos permiten analizar acontecimientos históricos o procedimientos, la metodología de la investigación tiene la particularidad
que te enseña a pensar de otro modo. Por eso cuesta tanto, porque nos empuja a cambiar la lógica de pensamiento que usamos en el día a día, ¿sí? Por eso muchas veces nos resulta tan ajena, tan extraña, tan difícil. Es como que es como dar un paso hacia otro lado. Vos caminás para adelante y te encontrás con la metodología y te hace dar un paso al costado, ponele, en lugar de ir hacia adelante. Entonces, lo que implica es aprender e incorporar, asimilar esa lógica de pensamiento específica que tiene la metodología de la investigación. Claro, por eso yo digo, nosotros te escuchamos con esta cantidad de información que nos da y digo, en esta clasificación que por ahí, a lo mejor hay gente que a lo mejor ya lo vio, lo tuvo algún repaso, entonces por ahí algo se acuerda o lo aplica, lo está aplicando. Pero en el caso mío, yo te escucho, es como que sí me queda claro, pero yo estoy seguro que cuando terminemos esta clase y la semana que viene te vuelva a ver o vuelva a ver al otro profe, no me voy a acordar o no voy a entender un cuarto de lo que hoy escuché y entendí, digamos. Pero por eso, porque no estoy acostumbrado a esta clasificación de información, digamos. Por eso es importantísimo, me quedó colgado lo otro que habías dicho y me parece re importante y apenas terminemos la clase lo voy a hablar con Nacho. Todas las clases proponerles nosotros, no una actividad práctica para hacer en casa, como en el colegio, sino una actividad para resolver acá, mientras estamos en clase, en la que nosotros podamos ejemplificar por un lado y después ustedes podamos analizar entre todos en el momento de la clase. Sí, o tipo grupal también podría ser, por ahí aplicando la lógica de lo grupal, que puede ser mismo, porque hasta incluso para interactuar entre nosotros como compañeros, ¿no? Sí. Está bueno. Pero digo, allá para no tener un trabajo extra, digamos, que eso en algún momento lo van a tener que hacer como parte de la materia, digo, incorporarlo como una estrategia de enseñanza para ustedes, el hecho de poder analizar casos concretos acá en clase entre todos, cosa de aplicar de manera práctica el conocimiento teórico, ¿sí? Que no quede solo en la explicación teórica, ni en el ejemplo, sino que la explicación teórica y el ejemplo acompañen a que ustedes puedan aplicar esas categorías a resolver acá en clase ciertas actividades que podamos hacer entre todos, ¿sí? Sí. Sí, perfecto. Buenísimo. Bárbaro, ahora le digo a Nacho cuando cortamos. Lo tengo a Damián, que pidió la palabra hace un ratito. No, digo que igual a mí me gustó lo de la actividad individual, porque está bueno lo colectivo, pero a veces no te permite, o sea, es como, sí, tienes razón cuando lo hacemos en un conjunto, pero cuando vos lo tenés que pensar en vos, por más que las respuestas sean repetitivas, como decía la compañera, te permite como individuo resolver la actividad y pensarlo de acuerdo a lo que vimos. A mí, por ejemplo, me resirvió la teoría y después tener ese ejemplo práctico para aplicarlo. Yo, te soy sincero, no leí ninguna de las respuestas. La leí desde una vez que la terminé de escribir para ver si más o menos estaba pifiando o no. Entonces digo, a mí personalmente me sirve más lo individual que lo colectivo, que siento que me pierdo un poco. Claro. Claro, bueno, yo también al hacer todo lo de teoría, agarré la teoría, la verdad, agarré todo lo que resumido, lo pongo así y empiezo a mirar, digamos, pero bueno, por ahí capaz que uno está más acostumbrado a hacerlo solo. Es como, viste, que venís con otra dinámica de empezar a hacerlo sola las cosas. Y esto de que decía Jorge, que me hace reír porque se pone tan serio explicando. Entonces, por ahí es como si vos me decís, Lore, explícame qué haces para caminar. Yo lo entendí así a la metodología. Yo no te voy a explicar que muevo la pierna derecha, después la izquierda, que pienso, que les va al cerebro. Digamos, lo hacemos tan automático, pero yo creo que el método científico es esto. Digamos, poder llevar como dijo Jorge, bajarlo a tierra o a terreno, como dice la mayoría de los docentes, dice, bajarlo al territorio del conocimiento. Entonces, nada, tenemos que dejar de sentir y empezar a pensar, me parece, que el conocimiento es eso.
dejemos de tener los supuestos que, sí, puede ser porque el caballo blanco es San Martín. Bueno, ¿por qué era blanco? ¿Me entendés? Verlo desde otro lado. Pero no lo creo que sea difícil. Sí, por ahí, como dice Damián, es agarrar el papel y leerlo y razonarlo. Por eso capaz que yo me equivoqué en haber mandado toda la explicación que mandé al foro. Y nada, y encima ansiosa lo hice, porque yo el fin de semana el único momento que pude y mandé todo, pero bueno, eso, nada más. Yo te ayudo, Jorgito, quédate tranquilo. Bueno, gracias. Acá me hace reír. Lo importante es esto, entender que es otra lógica de pensamiento, es otro modo de pensar la metodología de la investigación. Y nada, esto tomo también lo que dice Damián. Si nosotros logramos no solo poner un ejemplo, sino que ustedes puedan pensar en conjunto y resolver algo. Yo comparto pantalla y digo, bueno, tengo esta pregunta, ¿qué les parece? ¿Es una pregunta de investigación o no lo es? Sí, no, ¿por qué? ¿Cuál podría ser la hipótesis? Digo, si podemos resolver un ejercicio todos juntos y después por ahí ponemos un ejercicio solo en la plataforma para que lo ejerciten solos y lo conteste el que quiera en el foro, digo, me parece que eso puede servir a que hagan el proceso que necesita cada uno, ¿sí? La explicación nuestra con el ejemplo, la aplicación acá entre todos de manera grupal y el análisis y escucharse, y después que se pongan un poco a prueba ustedes solos, saber cómo lo resuelven, cómo lo piensan y demás. Lo podemos hacer, nosotros no tenemos problema, al contrario, y nos parece que puede ser una estrategia interesante para poder trabajarlo y que ustedes también se sientan más seguros y ejerciten, porque la metodología requiere ejercitación, ¿sí? Así que bueno, eso también es importante. Bien, dudas, consultas, comentarios, algo más que necesiten o que quieran decir en relación a esto. ¿Están? Bueno, yo voy a subir estas notas, ahora voy a hablar con Nacho para plantearle esto, y bueno, seguramente en un ratito yo ya suba las notas de clase para que lo tengan disponible, ¿sí? Cualquier cosita nos escriben por la plataforma. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y gracias por la buena onda. La verdad me cambiaron el día. Gracias. Muchas gracias, profe. Muy clara con la explicación. Gracias, muchas gracias. Suerte.